Hola y bienvenidos a un nuevo video. Animales prehistóricos que vivieron hace miles de años se han conservado para nosotros congelados en el hielo. Estos extraordinarios descubrimientos ofrecen una visión fascinante de una época pasada. Algunos de estos restos congelados no solo revelan cómo aparecieron estos animales, sino que también proporcionan pistas sobre cómo terminaron allí. ¿Alguna vez has oído hablar del Ningen? Se dice que esta criatura vive en las aguas heladas de la Antártida. Según los informes, se parece a los humanos, pero todos son blancos y tienen patas traseras. El origen del Ningen proviene de Japón, ya que el primer informe sobre la criatura provino de barcos japoneses de pesca e investigación. Los laboratorios son lugares donde a menudo se experimentan e investigan virus muy peligrosos. En las películas de ciencia ficción y los videojuegos, estos virus convierten a los humanos en zombies. Recientemente, un trabajador de laboratorio de una instalación en Pensilvania, Estados Unidos, encontró algunos viales congelados etiquetados como viruela. Esta instalación investiga sobre vacunas y el empleado en cuestión encontró los viales mientras limpiaba un congelador allí. Todos fueron inmediatamente muy cuidadosos porque, como todos sabemos, la viruela es una enfermedad mortal, que afortunadamente finalmente había sido erradicada en todo el mundo en 1980. Según los investigadores, no había razón para entrar en pánico, porque el trabajador llevaba máscaras y guantes. Pero imagínense si este virus fuera enviado a todo el mundo de nuevo. Pensamiento bastante espeluznante. Aquí yace el cuerpo de Vladimir Lenin, el fundador de la Unión Soviética. Yace en un mausoleo dentro de una tumba ubicada en la Plaza Roja en el centro de Moscú. Vladimir Lenin es una de las últimas personas que fueron momificadas para preservar sus cuerpos. Aunque el embalsamiento se ha utilizado durante miles de años para preservar el cuerpo durante un largo periodo de tiempo, la historia de Lenin es un poco diferente. Inicialmente en 1924 fue embalsamado temporalmente para que la gente pudiera presentarle sus respetos. Luego iba a ser enterrado en la Plaza Roja de Moscú, pero eso finalmente no sucedió. Lo que siguió es el experimento aún en curso para preservar el cuerpo del fundador de la Unión Soviética. El objetivo es preservar la forma física de Lenin, como su peso, color, forma y flexibilidad. Biológicamente, el cuerpo va disminuyendo día a día, pero los interesados en este tema podrían visitarlo en el mausoleo. La entrada es gratuita. El castor gigante, uno de los roedores más grandes de la historia, era realmente gigantesco, pero ¿sabías que este enorme roedor no era realmente un depredador duro? Al contrario de lo que se podría pensar, disfrutaba principalmente de pequeñas plantas de estanque como alimento, lo cual es bastante sorprendente teniendo en cuenta su enorme tamaño. El castor gigante, también conocido como Castoroides hoyoensis, medía alrededor de 1.8 metros de largo y pesaba alrededor de 220 kilogramos. Eso es más o menos el tamaño de un oso negro moderno. Lo que lo hacía aún más especial eran sus incisivos increíblemente largos que sobresalían de su cráneo. Los investigadores estudiaron huesos y dientes fosilizados encontrados en el Yukon y Ohio que datan desde hace más de 10.000 a 50.000 años en 2019. Desafortunadamente, a pesar de su impresionante tamaño, estos megacastores se extinguieron hace unos 10.000 años cuando el clima se volvió más cálido y seco. Es un poco triste, pero tal vez simplemente fueron superados por especies de castores más pequeñas que continuaron con sus hábitos de masticación de madera. Si necesita datos aún más inusuales sobre la Antártida, aquí está el siguiente. 2 grandes lagos submarinos fueron descubiertos recientemente en el continente. Los lagos están enterrados profundamente debajo de la capa de hielo antártica. Lo más interesante es que los lagos siguen llenándose y vaciándose, lo que puede afectar la rapidez con que se mueve la capa de hielo. La parte más peligrosa del monte Everest es un lugar llamado la cascada de hielo Khumbu. Esta sección se encuentra entre la base del Everest y debajo del campo 1 a una altitud de 5.270 metros a 5.943 metros. La cascada de hielo Khumbu tiene un total de 800 metros de ancho. ¿Recuerdas al alpinista George Mallory del que hablamos anteriormente? Para citarlo, describió esta sección como terriblemente empinada. Desafortunadamente, un número dramático de vidas se pierden aquí porque la gente cae a través de las grietas. También hay avalanchas frecuentes y secciones que colapsan repentinamente. La cascada de hielo Khumbu se encuentra en la cabecera del glaciar Khumbu, donde el hielo derretido se desliza constantemente sobre él. Esto lo convierte en un lugar extremadamente peligroso y no se recomienda ir aquí. Cuando el filósofo griego Platón describió la ciudad de la Atlántida hace miles de años, nadie le creyó. La gente trató de encontrar la antigua ciudad mítica que supuestamente se hundió bajo el agua, pero nunca pudo encontrarla. Sin embargo, han aparecido pruebas que demuestran que la Atlántida estuvo todo el tiempo delante de nuestras narices. De hecho, se cree que la ciudad perdida sigue allí, solo que congelada bajo la Antártida.
La Antártida tenía un aspecto muy diferente hace millones de años. En 1513, el almirante turco Piri Reis hizo un mapa que mostraba la costa de la Antártida cientos de años antes de que el continente fuera descubierto en 1820. Charles Hapgood escribió en su libro de 1958, Earth's Crust, que la ciudad de la Atlántida estaba enterrada bajo toneladas de capas de hielo. ¿Podría ser esto realmente cierto? En 2023, los científicos descubrieron un gusano que había estado durmiendo en el permafrost siberiano durante 46.000 años y luego volvió a la vida. Si esto suena como algo sacado de una película de ciencia ficción, no está solo. Sin embargo, esta diminuta criatura perteneciente a una especie de nematodo previamente desconocida desafió asombrosamente las limitaciones de su corta vida útil. Se cree que el gusano ha entrado en un estado latente llamado criptobiosis, lo que significa que dejó de comer y apagó por completo su actividad metabólica para sobrevivir. Este nematodo en particular fue encontrado a unos 40 metros de profundidad en el permafrost dentro de una madriguera en el suelo del Ártico. La parte más sorprendente es que cuando el gusano se despertó, inmediatamente comenzó a reproducirse. Los nematodos siempre han fascinado a los científicos debido a su increíble capacidad para sobrevivir largos periodos de sueño congelado en condiciones de frío extremo. Algunos nematodos pueden incluso soportar estados de disecación, como en el desierto más árido de la Tierra, el desierto de Atacama en Chile. Uno de ellos incluso fue revivido después de casi 4 décadas en un estado disecado. Richard E. Byrd fue un almirante y explorador estadounidense que se hizo famoso por sus importantes descubrimientos realizados por aire en el Ártico. En sus diarios describió cómo se dio cuenta de que había extraterrestres viviendo en la Antártida y también fue él quien descubrió la Tierra hueca. Hay muchas teorías al respecto, pero curiosamente un año después de su muerte se fundó la NASA, lo que lleva a muchas personas a creer que algo está oculto en la Antártida. El volcán Lulayaco en Argentina es el volcán activo más alto del mundo y en su cima, a unos 6.700 metros, se encontraron 3 momias incas en marzo de 1999. Los incas fueron un pueblo nativo americano que vivió entre 1400 y 1533. La inca más fascinante de las 3 que se encontraron es la de una adolescente llamada La Doncella, y se estima que podría tener 500 años. Debido a las gélidas condiciones climáticas de la zona, las momias incas están muy bien conservadas. Según los expertos en la cultura inca, probablemente fueron sacrificadas como un ritual. Los expertos también pudieron determinar a través del cabello de la niña que por lo demás estaba bien conservado, lo que comió y bebió durante los últimos 2 años de su vida. En 2020, en lo más profundo del corazón del permafrost, se dio a conocer el descubrimiento de un cachorro antiguo con una historia increíble. Este cachorro, preservado desde la última edad de hielo, tuvo una comida final inesperada, un trozo de uno de los últimos rinocerontes lanudos supervivientes de la Tierra. Los científicos realizaron una autopsia animal al perro momificado y se sorprendieron cuando encontraron un trozo de piel sin digerir con pelaje amarillo en el estómago. Los rinocerontes lanudos se han extinguido hace unos 14.000 años, lo que coincide exactamente con el momento estimado de la muerte del cachorro. Todavía es un misterio si el cachorro pertenecía a un humano o a lobos salvajes. Si era una mascota, podemos imaginar que convivió con los pueblos antiguos. Un pobre zorro polar fue visto en un iceberg suelto a metros de la superficie. Afortunadamente, las personas en un bote de pesca de cangrejos notaron al zorro y decidieron ayudarlo. Se acercaron al iceberg y colocaron al zorro en un lugar seguro en el bote. Por supuesto, no fue fácil atrapar al zorro rápido, pero la gente sabía que era la única oportunidad de salvarlo. Todos conocemos la película La Era del Hielo, ¿verdad? Presentaba mamut, tigres dientes de sable, perezosos y muchos otros animales. Pero ¿qué pasa con el lobo de la Era del Hielo? Hace un tiempo un cachorro de lobo de la Edad de Hielo real fue encontrado en Canadá. Los investigadores descubrieron que este cachorro habría estado atrapado en el permafrost del norte de Canadá durante unos 57.000 años. Su nombre es Sur, que significa lobo en el idioma Han. Esta momia lobo en realidad ha sido muy útil para pintar la imagen completa de los animales con caninos que vivieron durante la Edad de Hielo. Según la investigación, el animal era una hembra de solo 7 semanas de edad y es un antepasado muy antiguo de los lobos de Rusia, Siberia y Alaska. Además, esta antigua especie de lobo probablemente también habría sido un antepasado de nuestros lobos modernos. En 1999, en el estratovolcán Lulayaco de 6.752 metros de altura, se encontraron los cuerpos de 3 momias, sus órganos internos aún intactos. El estratovolcán es el segundo más alto del mundo y se encuentra cerca de la frontera con Chile.
Este hallazgo fue increíble ya que todavía había sangre en sus pulmones y corazones y sus rostros estaban casi completamente intactos. Incluso el vestido de una de las chicas todavía estaba intacto. Los investigadores pudieron descubrir que fueron sacrificados en un ritual en los Andes hace más de 500 años. Se cree que esto fue hecho por los incas, un pueblo nativo americano que habitaba la zona en ese momento. Luego, los tres se dejaron en la cima helada de la montaña y esta temperatura helada los preservó naturalmente. La chica más famosa de las tres fue la doncella, también conocida como la doncella. La razón por la que fue la más popular es porque es considerada una de las momias mejor conservadas del mundo. Aquí tenemos un misterio que los científicos están tratando de resolver: una gigantesca cabeza de lobo descubierta en el permafrost siberiano. Se estima que esta cabeza tiene unos 40.000 años de antigüedad y fue encontrada sobre el círculo polar ártico por un hombre local llamado Pavel Emifov, pero cómo terminó la cabeza allí sigue siendo un enigma. El Dr. Albert Protopopov, un científico ruso, cree que la cabeza podría haber sido cortada por el hielo. Pero aquí está la parte intrigante. El tejido blando muestra cortes que se asemejan a las marcas de un hacha o un cuchillo afilado, lo que sugiere que fue cortado intencionalmente por los pueblos antiguos. Sin embargo, ¿por qué habrían hecho eso? Especialmente dado el hecho de que no habría población humana en esa área en ese momento. Para desentrañar el misterio, los investigadores planean emprender una nueva expedición para buscar otras partes del cuerpo del lobo cerca del descubrimiento original. La cabeza del lobo tiene dientes expuestos y un cerebro intacto, y es más grande que la longitud promedio de la cabeza de los lobos grises siberianos contemporáneos. Algunas partes del cráneo también parecen estar más desarrolladas que las de los lobos modernos. Hasta el día de hoy sigue siendo un misterio sin resolver. ¿Tienes alguna idea? Házmelo saber en los comentarios. Las condiciones climáticas de los Hammer Springs se pueden comparar con el clima en Marte. Pero la única diferencia es que los Hammer Springs se encuentran en la Tierra y en el territorio de Nunavut en el Alto Ártico de Canadá. Curiosamente, se han encontrado microbios que nunca antes se habían identificado. Lo más importante es que los microbios pueden comer metano, sulfuro, sulfato y monóxido de carbono para sobrevivir, y estos compuestos inorgánicos simples también se encuentran en Marte. Desafortunadamente, el Monte Everest es conocido por un gran número de escaladores que nunca llegaron a la cima y desaparecieron. Después de todo, el rescate es difícil de conseguir en estas partes altas del mundo. Entonces, hasta el día de hoy, nadie ha explicado qué sucedió con la misteriosa expedición rusa de 1952. Antes de que Sir Edmund Hillary llegara a la cima de la montaña, muchas personas creen que Rusia envió su propio equipo dirigido por el Dr. Pavel Dasnolian. Según los informes, la expedición rusa de 1952 consistió en un equipo que viajó al Tíbet para comenzar su ascenso. Su objetivo era llegar a la cima del Monte Everest, pero eso no era lo único que querían. La expedición rusa quería colocar estatuas de Lenin y Stalin en la cima de la montaña. Hasta el día de hoy sigue siendo un misterio si esto alguna vez sucedió, ya que la URSS negó su existencia. El Ningen es sin duda una de las criaturas más espeluznantes y misteriosas que se encuentran en la Antártida. Aunque esto es lo que se afirma, no está claro si esta terrorífica criatura existe realmente, pero mucha gente cree que esta criatura vive en algún lugar de la Antártida. Se dice que puede respirar bajo el agua y que tiene una cola parecida a la de una sirena, así como patas que le permiten caminar por la tierra. Los barcos de investigación japoneses fueron los primeros en reportar avistamientos de esta misteriosa criatura. Incluso se dice que un barco de investigación documentó el avistamiento con fotos y también con videos. Los investigadores han descubierto recientemente un cadáver casi perfectamente conservado de una hembra de alondra. Esta ave estaba escondida bajo tierra en una cueva helada en el noreste de Siberia. Este cadáver nos permite vislumbrar los antiguos ecosistemas que alguna vez existieron en esta región. La historia comienza con los cazadores de marfil Fosi, a los que se les concedió permiso para cavar túneles cerca de la aldea de Belaya Gora. Se toparon con esta ave que todavía se veía bastante bien conservada, pero cuando usaron la datación por radiocarbono descubrieron que esta ave tenía más de 45.000 años. Los análisis genéticos confirmaron que se trataba de una alondra, una especie que aún no existe hoy en día en forma de dos subespecies en el hemisferio norte. Sin embargo, este espécimen siberiano podría ser un ancestro directo de las especies de aves modernas. Imagínese cómo esta ave puede haber desempeñado un papel crucial en la evolución de la especie a lo largo del tiempo. Todo esto sucedió durante un periodo de climas cambiantes en el que partes de Europa y Asia se dividieron en diferentes ecosistemas. A pesar de los desafíos y la extinción de otros animales, esta ave logró sobrevivir.
Ahora sabemos que están sucediendo muchas cosas extrañas en la Antártida, pero este siguiente hallazgo es muy extraño y fue descubierto en 2014 después de que los investigadores desenterraron 3 cráneos antiguos. Si comparas un cráneo humano normal con el encontrado por los arqueólogos, verás que son completamente diferentes. Una teoría sugiere que los 3 cráneos pertenecen a extraterrestres, pero otra explicación es que algunas civilizaciones antiguas hicieron varias manipulaciones extrañas para alargar sus cráneos. Glacier Girl es el apodo de un avión de combate de la Segunda Guerra Mundial. Puede que se sorprenda, pero este avión estuvo bajo la capa de hielo de Groenlandia durante más de 50 años. Toda la situación se produjo en 1942 después de que el avión tuviera que hacer un aterrizaje de emergencia en la capa de hielo debido a las malas condiciones climáticas. Afortunadamente, los miembros de la tripulación sobrevivieron, pero el avión, junto con otros 5 cazas, quedó enterrado bajo una enorme capa de nieve. Durante las décadas siguientes, 82 metros de hielo terminaron en la parte superior del avión. Cuando el luchador finalmente fue llevado a la superficie 50 años después, fue apodado Glacier Girl. Sin embargo, no está claro por qué se le dio este nombre. ¿Sabes? Házmelo saber en los comentarios. Los científicos han desenterrado fósiles de mamut en innumerables ocasiones a lo largo de los años, pero este descubrimiento en las Islas Liakovsky en el Océano Ártico supone un gran avance porque es la primera vez que se encuentran un mamut lanudo en el que aún corría la sangre. El científico ruso Semyon Grigoriev, que hizo el descubrimiento, se sorprendió mucho cuando se dio cuenta de que el mamut aún tenía sangre y tejido muscular. Por lo tanto, este hallazgo fue muy importante y permite estudiar más al animal. Los restos del mamut también están destinados a ser utilizados para la clonación. Los científicos creen que pueden ser capaces de reproducir un mamut vivo basándose en el ADN de su sangre y tejido muscular. Además, la parte inferior del cuerpo, la mandíbula inferior y la lengua estaban muy bien conservadas en el hielo. Esto podría explicar por qué la sangre también estaba bien conservada. ¿Qué pensarías si se recuperara el mamut lanudo? Házmelo saber en los comentarios. En 2008, algunas personas estaban buscando oro en Hunker Creek, no lejos de la frontera con Alaska, cuando de repente hicieron un descubrimiento increíble. Encontraron huesos que datan desde hace 75.000 a 125.000 años de la edad de hielo. Entre estos impresionantes huesos encontraron fémures que pertenecían a una especie extinta de camello. Pero aquí está la parte interesante. El análisis genético reveló que estos camellos antiguos que evolucionaron hace unos 10 millones de años eran diferentes de los camellos modernos que conocemos hoy. Los antepasados de nuestros camellos contemporáneos cruzaron el puente terrestre de Beringia, que una vez conectó a Asia y América del Norte hace unos 7 millones de años. Sin embargo, estos camellos de la edad de hielo en la región ártica se embarcaron en un emocionante viaje hacia el norte durante el periodo más cálido hace unos 100.000 años. Desafortunadamente se extinguieron hace unos 10.000 años. Pero aquí está la parte interesante. Mientras que la mayoría de los camellos migraron hacia el sur, hasta Honduras, algunos camellos aventureros se dirigieron al norte, a Alaska y el Yukon. Los osos polares son considerados los animales más peligrosos del Antártico. Peanut, sin embargo, es un oso polar que sigue regresando para visitar a una mujer llamada Karin Genest. Ella rescató al oso polar desde que fue abandonado por su madre y todavía era un pequeño cachorro. Con el tiempo, el oso polar se hizo amigo de Karin, que en realidad es cineasta. Las imágenes de video muestran cómo el adorable Peanut persigue a un dron. Itigilov es un monje de 200 años que fue encontrado congelado en el tiempo cuando estaba en la posición perfecta del loto. La historia del monje descubierto en Mongolia es escalofriante por decirlo menos. Lo que hace que esta historia sea aún más extraña es que algunos budistas afirman que todavía estaría vivo. De hecho, piensan que la momia está en una profunda meditación. Los científicos, sin embargo, no tienen idea de cómo su cuerpo estaba tan bien conservado. En 1927, el monje le dijo a la gente que volviera a verlo después de 30 años. Entonces, cuando la gente lo hizo, lo encontraron sentado en la posición de loto. Una historia bastante extraña, ¿no crees? ¿Crees que este monje todavía está vivo? Cuando los científicos llegaron al fondo del océano o la parte más profunda registrada en él, el plástico Challenger Deep se encontró allí, y cuando se alcanzó la cima del monte Everest también se encontraron microplásticos. Los microplásticos encontrados consisten en poliéster, acrílico, nylon y polipropileno, todos utilizados en equipos para exteriores. Estos microplásticos se encontraron a una altitud de 8.442 metros. Este es el punto más alto donde hemos encontrado microplásticos. Pero ¿cómo podrían haberse encontrado los microplásticos a esta altitud? Se cree que se dejaron llevar por el viento y probablemente debido a los montañeros que suben a la montaña cada año.
En 1979, en las tierras salvajes de Alaska, los mineros de oro estaban realizando sus actividades mineras cuando de repente se toparon con un descubrimiento impresionante. Mientras descongelaban lodo congelado con una manguera hidráulica para minería, emergió un bisonte de 36.000 años de antigüedad. Este descubrimiento de un bisonte genuino de la edad de hielo llamado Bison priscus fue identificado por el paleontólogo Dale Guthrie. Sin embargo, había un problema importante. La bestia estaba atrapada en el suelo congelado y enormes crestas de hielo bloqueaban la excavación. Incluso durante los veranos cálidos, el bisonte permanecía congelado en el suelo. A Guthrie le preocupaba que si no excavaban la criatura rápidamente, se descompondría una vez que se descongelara, por lo que después de retirarla decidieron congelarla de inmediato. La excavación continuó hasta que todo el cuerpo del bisonte fue liberado de la orilla fangosa, pero no se detuvo ahí. Al lavarlo se revelaron fragmentos de hueso, pelo, insectos, madera y restos de plantas. Pero lo más llamativo fue el color azul del bisonte. Ese tinte azul fue causado por una capa mineral llamada vivianita, formada a partir del fósforo en el tejido animal que reacciona con el hierro en el suelo. Cuando la vivianita entró en contacto con el aire se volvió de un hermoso color azul, y así este bisonte de la edad de hielo se ganó el apodo de Blue Wave. William Morris es sin duda el geomorfólogo más famoso e influyente que ha escrito muchas cosas interesantes sobre la Antártida. Su obra más importante es El navegante que cruzó las paredes de hielo, mundos más allá de la Antártida. En la historia describe un investigador que decidió explorar las aguas alrededor del Círculo Polar Antártico y fue más allá de las paredes de hielo y se encontró con otra civilización. ¿Crees esta historia? Las pirámides más antiguas del mundo pueden no ser las que usted conoce. En una de las revelaciones más impactantes sobre el continente helado, se encontró una estructura similar a una pirámide en las imágenes de satélites cerca de la cordillera de Shackleton. La pirámide tiene los mismos 4 lados de la Gran Pirámide de Giza. El descubrimiento de esta gigantesca pirámide antártica dio lugar a un gran número de teorías. Algunos dicen que fue dejada por antiguos alienígenas o incluso por civilizaciones humanas muy avanzadas. Si los científicos pueden demostrar que se trata de una estructura artificial, significaría que es la pirámide más antigua de la historia. Por desgracia, esto nunca se ha demostrado, por lo que probablemente nunca descubriremos la verdadera historia que hay detrás de esta pirámide. Unos investigadores en Nueva Zelanda estaban restaurando una vieja cabaña en la Antártida cuando de repente descubrieron unas fotografías muy raras. En ellas aparecían exploradores de hace unos 100 años. En total, encontraron 22 fotos que creen que fueron dejadas por el Ross Sea Party, una expedición dirigida por Ernest Shackleton en 1917. Es posible que las fotos hayan sido olvidadas cuando el grupo fue rescatado. Se dice que este hallazgo es muy raro y también es extraordinario como las fotografías que se han mantenido en buen estado a lo largo de los años. Lamentablemente apenas se disponían de fotos de esta expedición, por lo que el descubrimiento de estas fotos tuvo una importancia histórica. Se incluyen también fotografías tomadas de una isla volcánica de la Antártida llamada Ross. Se cree que los ictiosaurios que existieron junto a los dinosaurios en tierra y los pterosaurios en el aire se extinguieron antes que sus homólogos terrestres y aéreos. En el sur de Chile, en los glaciares que se derriten, yacen decenas de esqueletos casi completos de reptiles marinos prehistóricos llamados dinosaurios peces debido a su nombre griego. Estas gigantescas y rápidas criaturas marinas nadaron durante la era de los dinosaurios hace entre 245 y 90 millones de años. Su desaparición se debió a catastróficos deslizamientos de tierra que preservaron sus restos en sedimentos de aguas profundas. Más tarde estos fósiles fueron descubiertos cuando el glaciar se derritió. Esta increíble área cerca del glaciar Tyndall en el Parque Nacional Torres del Paine en Chile reveló 46 especímenes en 4 especies diferentes de ictiosaurios. Algunos de los especímenes se remontan a principios del Cretácico, hace unos 150 a 100 millones de años. Estos reptiles marinos tenían cuerpos en forma de torpedo, aletas verticales y hocicos largos con dientes afilados muy parecidos a los delfines modernos. El esqueleto más grande mide más de 5 metros de largo. Estos dinosaurios peces probablemente cazaban en cañones submarinos cerca de la costa, donde se alimentaban de criaturas parecidas a calamares y peces. Siberia está lejos de ser 100% explorada, principalmente debido a las temperaturas extremadamente bajas allí. Por lo tanto, esto es exactamente lo que hace que esta ubicación sea tan intacta y única. Recientemente se anunció que los investigadores han encontrado un túmulo funerario congelado allí que se dice que contiene los restos del príncipe Exita. También contiene muchos tesoros que fueron enterrados con él. También se sabe que el monumento tiene unos 3000 años de antigüedad.
Los investigadores aún no se han atrevido a tocarlo porque tienen que tener mucho cuidado de no arruinar la tumba. Hablando de los excitas, una vez fueron uno de los pueblos guerreros nómadas más valientes. Vivieron desde aproximadamente 900 a.C. hasta 200 a.C. y vivieron dispersos por toda Siberia. Dejaron enormes cementerios porque cuando los príncipes ricos murieron, también los enterraron con todos los tesoros que tenían. Eva Wisniewska estaba entrenando para el Campeonato Mundial de Parapente cuando una violenta tormenta la golpeó. En la siguiente hora sobrevivió a relámpagos, privación de oxígeno, temperaturas extremadamente bajas y tormentas de granizo. Así que probablemente te preguntarás, ¿cómo puede un ser humano sobrevivir a todo esto? Eva dice que se lo debía a su rápida reacción. La tormenta la había succionado a una altitud más alta que el monte Everest. Estaba cubierta de hielo y a la altura del vuelo de un jumbo jet que tiene 9.947 metros de altura. Eva finalmente perdió el conocimiento. Sin embargo, algo la habría salvado porque como se había vuelto inconsciente, ralentizó su corazón y todas las funciones de su cuerpo. Cuando se despertó en el aire fue una hora más tarde y estaba flotando en el aire gracias a su parapente. Los científicos dicen que las posibilidades de supervivencia de Eva se pueden comparar con ganar 10 loterías. En la cúspide de su poder, los nazis hacían todo lo posible por establecer la dominación mundial. Y mientras lo hacían, buscaban cualquier tecnología que pudieran encontrar de antiguas civilizaciones que pudieran ayudarles. Por eso se estableció la mítica y extraña base 211 en la Antártida. Aunque algunos artículos afirman que esta base existió realmente, otros dicen que es una leyenda. Se dice que la base se encuentra en las profundidades de una pequeña cordillera sin hielo en los picos Mühlenhoffmann y Neuschwanstein. También se dice que los investigadores han encontrado campos de hierba y fuentes termales. Algunos están seguros de que la base es solo una tapadera, pues creen que el propio Hitler huyó allí después de la guerra. Pero también hay quienes dicen que esta base tiene algo que ver con extraterrestres y ovnis. ¿Te lo crees? En el año 2012, los científicos descubrieron una estructura alienígena en la Antártida después de verla desde un satélite. Una extraña formación ovalada fue fotografiada desde el cielo y la estructura parece una especie de compuesto. Muchas personas se preguntan cómo se diseñó esto en medio de la Antártida. Debido a que la pregunta es difícil de responder, la gente asume que fue creada por extraterrestres. George Mallory es un nombre familiar para todos los montañeros y aficionados a la historia. Es famoso por ser uno de los primeros en desafiar la montaña traicionera durante las 3 primeras expediciones al monte Everest. Los primeros aventureros en pararse a una altitud de 8.000 metros. Mallory fue uno de ellos junto con Andrew Irvine. En 1924, un compañero, Noel Odell, informó haber visto a los dos cerca de la cumbre y esa fue la última vez que George Mallory fue visto con vida. Avanzamos rápido hasta 1975 y el escalador chino Wang Junbao encontró un cuerpo congelado a 8.155 metros sobre el nivel del mar. Una mirada a sus pertenencias y quedó claro que se trataba del propio George Mallory. Sin embargo, nadie sabe exactamente lo que le sucedió, pero se cree que había llegado a la cumbre. Se encontró un par de gafas de sol con él, junto con detalles de sus botellas de oxígeno, lo que demuestra que había usado el equipo y que lo había hecho. Lo que sucedió después sigue siendo un misterio. En Siberia, una extensa zona del norte de Asia, un grupo de científicos encontró un antiguo virus enterrado a 30 metros de profundidad en una capa de permafrost. Increíblemente, cuando el hielo comenzó a derretirse, el virus volvió a la vida y se activó de nuevo después de estar inactivo durante unos 30.000 años. El virus se llamaba Pitovirus sibericum y no es un virus cualquiera. De hecho, pertenece a una clase de virus gigantes de unos 1.5 micrómetros de longitud. Era tan inusualmente grande que, a diferencia de otros virus, podría verse a través de un microscopio. Tras la investigación científica, se supo que era la primera vez que se encontraba un virus que seguía siendo contagioso después de tanto tiempo. Afortunadamente no podía infectar a los humanos ni a otros animales. Más bien se interesa por las amebas, un tipo de organismos unicelulares. Aún así, a los científicos les pareció un hallazgo un tanto aterrador. Al fin y al cabo, podría significar que el hielo que se está derritiendo podría albergar nuevos virus perjudiciales para los seres humanos. Hace mucho tiempo antes de que los humanos entraran en escena, los animales antiguos hicieron viajes increíbles al Yukón, donde transformaron la tierra en un paraíso para las criaturas gigantes. Camellos gigantes, perezosos, leones, hienas y más deambulaban por este país de las maravillas de la megafauna.
Cuando estos animales finalmente murieron, sus cuerpos probablemente se descompusieron y se convirtieron en uno con el suelo congelado. Los científicos incluso han descubierto rastros de una antigua hiena que, según se informa, llegó a América del Norte a través de Beringia, un antiguo puente entre la edad de hielo entre Rusia y Alaska. Este es un descubrimiento significativo porque, a pesar de los más de 50.000 restos óseos de animales de la edad de hielo en el área de Old Crow, solo se han encontrado 2 huesos o dientes de esta hiena específica. Los antepasados de estas hienas se habrían parecido a las hienas modernas, con patas largas y poderosas para correr rápido. Evolucionaron hace más de 5 millones de años en Europa o Asia, y sus restos se han encontrado en todo el mundo, desde Mongolia hasta Kansas, México y ahora en el Yukon. La evidencia de algunos dientes fosilizados de estas antiguas hienas ahora se puede admirar en el Museo Canadiense de la Naturaleza en Ottawa. Los investigadores creen que estos dientes pertenecían a una hiena que vagaba por la región ártica hace aproximadamente entre 850.000 a 1.4 millones de años. Siempre nos sorprendemos mucho cuando vemos animales que son más grandes de lo que deberían ser. ¿Pero alguna vez has visto un calamar colosal? En 2014, los científicos anunciaron que en la Antártida, en el Polo Sur, habían encontrado un calamar colosal hembra de 350 kilogramos en el hielo, incluso llevando unos huevos. Pero lo que te sorprenderá mucho más es que este tipo de calamar puede crecer aún más pesado, hasta 500 kilogramos, y sus tentáculos pueden alcanzar hasta 4 a 5 metros. Este calamar tiene 3 corazones y 2 ojos que son muy grandes y especiales porque los necesitan para explorar todo en las oscuras profundidades del mar. Este calamar en particular fue traído a Nueva Zelanda y desde entonces ha sido bien conservado en condiciones óptimas de congelación. Si estás interesado en ver este calamar, debes viajar al Museo Te Papa en Wellington. La Antártida es un lugar muy alejado del resto del mundo, pero según los investigadores se dice que existe una compleja red de túneles excavados en el hielo. La estación Amundsen-Scott del Polo Sur se creó en 1956 como centro de investigación que albergaba a cientos de investigadores y mucho personal. Cuando descubrieron esa red de túneles, el personal hizo todo lo posible por explorar, pero con 51 grados menos Celsius no fue una tarea fácil. Al menos esa es la historia. De hecho, hay muy poca información disponible al respecto y algunos creen que estos túneles no fueron hechos por humanos, sino que tienen que ver con ovnis y extraterrestres. ¿Qué opinas tú? ¿Alguna vez has escuchado la historia de FM 2030? El nombre representa las iniciales de Ferodium M. Esfandiari, un ex luchador olímpico y filósofo de la década de 1970. FM también significa Future Man, Future Marvel o Future Modular. Tenía una visión muy específica y futurista de la vida. Creía que la tecnología eventualmente permitiría a los humanos convertirse en organismos postbiológicos y básicamente en inmortales. Para hacer realidad su idea, solicitó a la fundación Alcor Life Extension que se congelara criogénicamente. Era un firme creyente en el transhumanismo, la búsqueda del trascender las limitaciones biológicas de los humanos con la ayuda de la ciencia. El año 2030 aún no ha llegado, pero quién sabe, con la tecnología futura podría volver a la vida al igual que James Bedford. ¿Quieres ver un monstruo real que se ha estado escondiendo bajo el hielo durante siglos? Conoce al monstruo Monstrilopsis planifrons. La bestia fue descubierta por un estudiante de la Universidad de Manitoba. Aunque el estudiante no lo estaba buscando intencionalmente, sino que descubrió accidentalmente esta nueva criatura. El monstruo tiene 8 patas en forma de cepillo con las que rema su cuerpo casi transparente en el agua. Bastante extraño, ¿no crees? El Valle del Arco Iris del Monte Everest, como su nombre te sugiere, no tiene nada que ver con unicornios y arco iris. Es todo lo contrario. El Valle del Arco Iris es en realidad lo que está al otro lado de la montaña. Se encuentra debajo de la cresta norte y tiene exactamente 8.000 metros de altura. En este lugar, docenas de escaladores congelados se han caído. El suelo está lleno de tiendas de campañas, tanques de oxígenos y todo tipo de otros objetos. Hay una razón específica por la que el Valle del Arco Iris del Monte Everest es un punto de acceso para las tragedias. Niveles delgados de oxígeno combinados con fuertes vientos, además de un camino estrecho. Todos los que mueren aquí son empujados hacia abajo a lo largo de esta ruta. El siguiente zorro fue encontrado por un cazador local llamado Franz Stell en el segundo río más largo de Europa, el Danubio. Estaba congelado en lo más profundo del hielo y hubo que utilizar una tierra para cortar un cubo alrededor de él. Es posible que el zorro cayera al río y al no poder tolerar la baja temperatura del agua, el animal probablemente se ahogó. Con el tiempo, cuando el agua se congeló, también lo hizo el zorro.
Sin embargo, Franz se llevó el zorro a su hotel, donde el animal está ahora expuesto. El río Danubio puede ser peligroso no solo para los animales, sino también para los humanos, especialmente durante los días de bajas temperaturas. Así que esta tampoco es la única vez que se encuentra un zorro en el hielo, y al parecer podría ocurrir más a menudo que se encuentren animales congelados. Por ejemplo, en esta foto, un hombre llamado Brad Webster encontró 2 alces en el hielo. Si retrocedieras en el tiempo hasta hace unos 24.000 años en el centro norte de Iowa, habrías sido testigo de un vasto parque de esculturas de hielo conocido como el episodio glacial de Wisconsin. El lóbulo de Des Moines, una enorme capa de hielo, comenzó a crecer y alteró drásticamente el paisaje. Esta capa de hielo influyó en la formación de lagos, ríos y suelos fértiles. Pero lo que es realmente genial es que esta capa de hielo también afectó la vida de los mamíferos de la edad de hielo. Piensa en bueyes almizcleros, renos e incluso mamut. Todos emigraron hacia el norte debido a las condiciones cambiantes. Y en este paisaje nos encontramos con una de las criaturas más notables, el perezoso terrestre gigante, conocido científicamente como Megalonyx jeffersoni. Estos perezosos eran impresionantemente grandes, 3 metros de largo y pesaban entre 2 a 3 toneladas, lo que es comparable a un elefante pequeño. Pero a diferencia de los perezosos de hoy en día, usaban sus enormes garras para diversos propósitos, incluida la búsqueda de comida. Lo que hace que esta historia sea aún más genial es que el propio Thomas Jefferson descubrió huesos de este perezoso en 1799 y le dio al animal el nombre de Gran Garra. ¿Qué animal prehistórico te gustaría que volviera a la vida? Dímelo en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar hacia arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno en la pantalla o echa un vistazo al canal. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.